Sí. ¡Puta! 2, 3. Entonces tendremos que usarlas. No, tío, que he encontrado a nuestro compañero. ¡Joder, parece! La tenemos. Joder, qué asco. Amigo, prepárate para el principio del resto de nuestras vidas. ¿Sí? ¿Puedo pasar? Pasa, pasa, por favor. Perdone por todo este desorden, pero la verdad es que no esperaba que viniese nadie a estas horas. No, no se preocupe por mí. Por mí está perfecto. ¿Y qué es eso tan importante que no puedo esperar hasta mañana? Mañana ya no estaré aquí. ¿Y a dónde vas? Pues nos vamos a fugar. ¿Vais a jugar? Sí, sí. Vamos, que nos marchamos de aquí. Eso es lo que tú te piensas. Tranquilícese, por favor. Tranquilo. ¿Usted cree que sería tan terriblemente idiota de aparecer aquí y contarle a usted todo mi plan? Entonces, ¿qué pretendes? Vienes aquí, dices que te vas a jugar y ahora que no pasa nada. No pasa nada, hombre. Lo haremos mañana por la mañana. Para. ¿Lo haremos? ¿Vais a ser varios? Bueno, a ver, para ser concretos, pues somos dos. ¿Sabe el tío este que va con un escurridor en la cabeza? Pues ese y yo. Jesús. Lo que yo quiero es entregar a mi compañero. Así de fácil y sencillo, pero claro, sí, obviamente hay que negociar. Yo lo que quiero es total libertad, mientras dure mi estancia aquí para poder componer mis discos con total libertad. Pero, ¿de verdad crees que estás en una posición ideal de pedir algo? Vale, hombre, yo me conformo con salir de aquí de rositos. Hecho. Ahora, explícame tu maravilloso plan. A ver, el plan es bastante sencillo. Nosotros, por la mañana, antes del desayuno, nos levantaremos e iremos hacia la despensa. Y entonces usted entrará. Y una vez que entre, pues nuestro plan se habrá ido al garete. Demasiado fácil. Bueno, vale, coño. Tampoco somos unas lumbreras, eso está claro, joder. Pero bueno, déme a mí las gracias, señor. Porque si no es por mí, usted tendría ahora mismo una decena de periodistas preguntándole por la desaparición de unos locos de su manicomio. Pero, ¿cómo vais a huir por la despensa? Lo único que se me ocurre es un pequeño hueco, pero es imposible salir por él, es demasiado pequeño. No lo veo ahora tan sencillo, ¿verdad? Usted no se acuerda de un túnel que había antes, ¿no? Nosotros lo taparemos con unas cuantas cajas de fruta. Ya sabe lo que usted tiene que hacer, ¿no? Usted coja ahí, entra en la despensa, puede entrar con dos de sus enfermeros fuertotes, y como le he dicho antes, el plan se habrá ido al garete. Y yo, una vez que capturen a mi compañero, intentaré hacerme el sorprendido. Vamos, lo que le he dicho, fácil y sin hacer mucho. Sí, la verdad es que cuanto menos alteremos al resto de los pacientes, mejor. Una avalancha de pacientes nerviosos sería lo que nos hace falta en este momento. Es un placer hacer negocios con usted. Anda, sal de ahí, vete de aquí que no te quiero ver ni en pintura. Pienso irme muy lejos. A Foz o igual me voy fuera del país. ¿Tú qué vas a hacer? Pues yo no sé, tío, no tengo ni idea de lo que voy a hacer. Vamos a ver si el plan sale bien y después ya veremos lo que sucede. Joder, venga, no seas agonías. ¿Por qué no vas a animar el plan? Venga, olvídate de eso y a tomar por culo. ¿Qué fue la idea de poner estos melones?
cago en 10. ¡Venga, venga, joder! Sí, hombre, sí, que no andaría ni jugar. Ay. Pero a ti nadie te ha enseñado a llamar antes de entrar. No estaban allí ya cuando llegué. Se han ido. Me ha engañado como a un loco. No va a dar a... Puedes irte. He dicho que puedes irte.